El mes de diciembre, donde ya se respira el olor a tamales, a las carnes asadas, las posadas, las pachangas, las fiestas navideñas, todo. Entonces, estamos ya entrando en últimos sermones, como decía Gil ahorita, y también estamos entrando nosotros en esta dinámica de hacer conciencia de lo que implica o de lo que significa sentir o vivir la Navidad. Sí. Vamos a hacer una serie de 4 sermones en este mes de diciembre. Van a hablar acerca de lo que significa o lo que es en realidad la Navidad para nosotros, ¿verdad? A muchos nos emociona este tiempo, a muchos nos deja un buen sabor de boca, a otros nos trae nostalgia, porque tal vez recordamos a personas que ya no están entre nosotros. Pero lo que sí tenemos que saber, o lo que tenemos que entender hoy, es qué significa o qué representa la Navidad para nosotros. ¿Qué es la Navidad para ti, para mí? ¿Se han hecho esta pregunta alguna vez? ¿Qué es la Navidad para mí? Me he preguntado, oye, a ver, ¿qué es la Navidad para mí? Es el nacimiento de Cristo. Pero ¿qué más es la Navidad para nosotros? Tenemos que hacernos esa pregunta hoy, ¿verdad? Para muchos tal vez es un tiempo para estar con la familia, para estar un tiempo, recordar un momento, el momento ese cuando Jesús nació, que dividió la historia, ¿verdad? Para muchos es eso, o en su defecto puede ser un tiempo también para comenzar de nuevo, un tiempo para redireccionar nuestra vida, para restaurar, puede ser un tiempo para construir, para tener un nuevo comienzo, un tiempo para perdonar, o también puede ser un tiempo para aprender a amar a los demás. Eso es lo que queremos enfocarnos hoy. ¿Qué es la Navidad para nosotros? ¿Qué representa? Y es que déjenme decirles algo. La Navidad, para que tú la puedas vivir externamente, para que tú puedas sentir realmente o recordar aquel tiempo de la Navidad, cuando nació nuestro Señor Jesús, tiene que ocurrir la Navidad en tu corazón primero. Porque si no va a ser una fiesta, va a ser una fiesta pagana, va a ser un tiempo de pachanga. Para que la Navidad pueda ocurrir, para que tú puedas vivir o sentir la Navidad tiene que ocurrir primero en tu corazón. Tuvo que haber nacido Jesús en tu corazón. Y eso es lo interesante de la Navidad. Cuando Jesús nace. Porque después de que nace en el hombre, trae un nuevo comienzo en sus vidas. Trae un nuevo comienzo y empieza a restaurar ese corazón caído, dolido, dañado. Ese corazón empieza a perdonar, a amar. Empieza a hacer ajustes en sus vidas. Empiezan a construir una nueva vida sobre la roca. Eso es la Navidad. La recordamos porque cada año hacemos una fiesta, cada año con el vinito y todo. Pero ¿qué es el nacimiento de Cristo? ¿Cuál fue? ¿Qué significado tiene? La Navidad no es lo que va a pasar, sino lo que ya pasó hace muchos años, hace 2023 años. Eso es la Navidad. Y esta serie de 4 sermones es para recordar lo que pasó en aquel tiempo. Lo que pasó y lo que está por pasar. Es uno de los sucesos más grandes y más gloriosos que nos ha dejado una tarea a nosotros. Nos ha dejado una tarea como hijos de Dios, como cristianos, para los que hemos puesto y hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús. Esa tarea nos la ha dejado a nosotros. ¿Cuál es esa tarea? Amar, demostrar ese amor, algo con lo que batallamos mucho, sentirnos amados. Porque si no existe el amor en tu vida, o no existe el amor en la vida de alguien, lo que va a pasar en este mes no tiene sentido. La Navidad no tiene sentido. Ahí en Marcos 12, 28, 34, nos habla de un texto muy padre, muy bonito, donde Jesús hace una demanda, contesta una pregunta interesante. Esa pregunta debiera ser la forma de vida del cristiano hoy. Dice ahí en Marcos 12, 28, 34. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, le contestó Jesús. Y el segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Déjenme orar y comenzamos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por esta porción de la Escritura, Señor, que nos deja mucho que aprender. Hoy te pido que bendigas tu palabra, que bendigas a mis hermanos que no están aquí, los que hoy pudieron venir, Señor, bendíceles, háblales a través de tu palabra y llénanos, Señor, con tu amor, con tu gracia y sobre todo con la presencia de tu Espíritu. Nos ponemos en tus manos en esta mañana y te agradecemos tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. No era de sorprendernos, hermanos, que lo que ocurrió en aquel tiempo. Dice que en aquel tiempo leíamos el texto. Este texto también viene en Lucas y también viene en Mateo. En aquel tiempo había herodianos, había fariseos, había saduceos. Y todos estos hombres estaban acechando a Jesús. Hoy no quise leer el texto completo, todo el capítulo. Todo el capítulo habla acerca de cuando estos hombres lo acechaban a Cristo. Le hablaban le hacían preguntas acerca de la resurrección ahí en el libro de Lucas. Le hacían preguntas acerca de lo que iba a pasar. Entonces estaban poniéndolo a prueba. Y Jesús dice en el otro texto que los dejó callados a muchos. Dice que los fariseos estaban a lo lejos viendo lo que ocurría. Y después dice que trajeron a un experto en la ley, a un escriba, alguien que era maestro en la ley. ¿Sí? Se los digo porque lo leí en los tres libros del Evangelio. Y en algunos dice que estaban viéndolo, otros dicen que un escriba vino y que le dijo a Jesús lo que tenía que hacer. Y le hizo una pregunta a Jesús y Jesús le dijo, muy bien, eso es lo que leímos hoy. Dijo, no estás lejos del reino de Dios. Dijo, está bien lo que dijiste. Pero todo esto era para ponerlo a prueba. Y era interesante porque la forma en que le preguntaron, le hicieron esta pregunta a Jesús, cuando vino este maestro de la ley, le hizo una pregunta interesante. Lo quiso poner a prueba y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y esta respuesta que le dio Jesús desató lo que debiera ser nuestra forma de vida hoy. Nuestra forma de vida hoy. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios, nuestro Señor, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras almas. Dice, y el segundo es muy semejante. O sea que casi son lo mismo. Dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús no dudó en contestarle. La vida de estos hombres, porque ¿cuál era la forma de vivir de estos hombres en aquellos tiempos, de estos religiosos? ¿Cuál era la forma de vida de ellos? A lo mejor muchos no sabemos cómo vivían, pero si hemos leído la Escritura sabemos a qué se dedicaban, quiénes eran. Miren, estos tres grupos, los fariseos, los saduceos y los herodianos, muchos teólogos hoy estudiosos los comparan con el cristianismo actual. Y qué tremendo que lo hagan, sí. Qué tremendo que lo hagan, porque Jesús los había hecho callar a estos hombres, a los herodianos y a los saduceos. Y los fariseos habían estado observando a Jesús. Los fariseos, déjenme decirles que era un grupo político religioso de aquel tiempo. Era un partido que se enfocaban, sabían de la Biblia, pero les interesaba más lo político. Querían quedar mejor con la política que con Dios, ¿verdad? Los fariseos podían compararse hoy. Fíjense lo que según los teólogos dicen, los fariseos podían compararse hoy con el sector conservador del cristianismo actual. Imagínense, ¿cómo nos comparan? ¿Verdad? Y los saduceos con el sector liberal del cristianismo.
Las formas de vivir de estos hombres eran tajantes, eran exigentes, eran conservadoras, eran sin amor a las personas, trataban de imponer sus propias leyes, hacían juicios muy severos a las personas. Eran tremendos estos hombres. Por eso Jesús, en alguna porción de la Escritura, ahí en el Evangelio, les dijo a los fariseos, ¿cómo les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados, hipócritas. Porque estaban dentro de las sinagogas, anunciando la palabra del Señor, tratando de que las leyes se cumplieran, pero no les importaba eso a ellos. A ellos les importaba quedar bien, que las cosas hicieron como ellos decían. Por eso Jesús les dio una respuesta que hoy a nosotros nos debe de hacer mucho ruido en el corazón. Una respuesta tremenda. Porque ¿cuántos de nosotros vivimos una vida así como ellos, una vida religiosa? A lo mejor dicen, no, nosotros no. Pero tenemos que hacer conciencia de esto. ¿Cuántos somos como ellos? ¿Cuántos hacemos juicios a las personas? ¿Cuántos de nosotros queremos que este hermano se comporte como yo quiero? ¿Cuántos de nosotros queremos que todos sean responsables como yo soy? Y no les amamos. Y no les demostramos con amor lo que queremos que hagan. ¿Cuántos de nosotros somos así como estos hombres? ¿Cuántos tenemos un espíritu de crítica, de juicio, de hacer sentir menos a los demás, o de sentirnos superiores a los demás? ¿Cuántos de nosotros somos así? Muchos de nosotros también somos elitistas, seleccionamos a nuestros círculos de amistades, y ellos eran así. Seleccionaban a las personas que querían que estuvieran cercas de ellos. Porque, si bien es cierto, cuando llegó Jesús, ellos lo criticaron porque estaba con esas personas. Pues él no debería estar ahí. A veces nosotros tratamos de alejar a las personas que no nos convienen también. Y eso es terrible para nosotros. Porque Jesús, ¿cómo le contestó a este hombre, a este escriba? Le dijo, amarás a Dios con todas tus fuerzas, pero también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a ellos se les derrumbó el teatro, se les derrumbó el circo, pero aún así no hicieron caso. Aún así siguieron en sus ideas religiosas, en sus leyes, en su fanatismo. Por eso el texto de hoy es importante, es interesante y nos da un mandato vertical, es decir, Dios nos da un mandato directo para vivir nuestro cristianismo acerca de esto. Porque a través del amor de Dios, Él nos dará la pauta para poder amar al prójimo, para poder amar a los demás. Es decir, si no amamos a Dios, y esto tenemos que entenderlo, si no amamos a Dios, no nos amamos nosotros mismos. Y si no nos amamos nosotros mismos, no podemos amar a nadie. Es muy simple, la palabra es verídica, la palabra es real. Para poder amar al prójimo, tienes que amarte tú. Y si no te amas tú, es que no amas a Dios. Y eso tenemos que tenerlo en mente. Tienes que amar a Dios para poder amar a los demás. Porque cómo batallamos, la verdad es que siempre batallamos mucho en amar al prójimo. Siempre batallamos, es lo que más batallamos. Por eso, si realmente ya viviste la Navidad en tu corazón, punto número 1, debes demostrar interés por las personas. Si realmente Jesús ya nació en tu corazón, debe de haber un interés genuino en las personas. Debes demostrar interés por ellas. Mostrar interés por la condición de las personas. Fíjense, todo lo que es grande en la vida, todo lo que vale la pena, todo lo significativo, todo lo que ha tenido un impacto en la vida, es el resultado de la pasión de una persona. Es el resultado de alguien con dedicación, de alguien que se interesó. Los acontecimientos también en la historia, o las cosas que marcan la historia humana, como acontecimientos únicos, también son el resultado de alguien que quería ver cambios, de alguien que quería que algo nuevo pasara. Siempre todo lo que ha sucedido es porque alguien ha querido, alguien se ha puesto las pilas, alguien ha dicho, quiero que suceda, y sucede. Si nosotros realmente queremos que el cristianismo, o que la relación que tenemos con Cristo impacte a las personas, debe de ser llevada por personas como nosotros, que tengamos esa pasión, ver cambios en el mundo, ver cambios en las personas. Si queremos que nuestras vidas impacten a los demás, tenemos que tener esa pasión, ese interés por los demás. Tenemos que llevarles la palabra. Porque ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo de nosotros? Las personas, todas las personas, sin excepción. Pero debido a que vivimos en una época
en una época difícil, una época en la que literalmente nos abruma, una época en la que nos ciega, en que nos supera, que domina nuestra mente. Eso nos detiene, tiende a adormecer nuestra mente, nuestra energía, nuestra pasión. Tiende a adormecer nuestro compromiso con Dios. Esta época es lo que está haciendo con nosotros, lo veíamos en la mañana. Muchos de nosotros estamos cayendo en el normalismo de la vida. Es normal para las personas. No, las personas necesitan de ti, de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de que se porten bien como los fariseos, legalistas, que se cumplan las leyes, que sean como yo quiero. ¿No? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Vivimos en una época donde la fe se está derrumbando, donde la fe se está cayendo. Y lo vemos en las iglesias, lo vemos en esta iglesia, lo vemos en muchas partes. Entonces, ¿cómo podemos lograr vivir lo que significa la Navidad? ¿Cómo podemos lograr vivir si no ponemos interés por las personas? Soy bien navideño, soy bien espiritual, pero las personas las dejo a un lado. Las personas no me interesan. Mi prójimo no me interesa. Si tomamos un momento, hermanos, para ver a nuestro alrededor, podemos ver la necesidad de la gente, perdida en su pecado, confundidos, desorientados, buscando paz, buscando respuestas, y buscando respuestas en lugares equivocados. Así los vemos hoy, a todas las personas, es decir, caminan como ovejas desorientadas y desamparadas, sin pastor. Así caminan las personas hoy. Y muchos de nosotros estamos igual. Aunque vengamos a la iglesia, estamos desorientados totalmente. Por eso, muchas personas envueltas en las drogas, fíjense, en el alcohol, en la pornografía, en la homosexualidad, en el adulterio. Muchas personas con éxito, con lujos, que viven bien, pero sin Cristo. Hay muchas de estas. Pero como cristianos, yo les pregunto en esta mañana, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a personas que muchos consideran despreciables? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a ellos? Bueno, primeramente tenemos que tener en mente que esa persona fue creada por Dios. Primeramente, ¿cuál es nuestra respuesta? Debo saber que tú eres amado por Dios y que Dios te ama y que tú fuiste creado por Dios y que hay una vida valiosa dentro de ti. A lo mejor yo no voy a entender eso ahorita, pero si yo ya experimenté a Cristo en mi vida, ya lo tengo en mi vida, voy a sentir eso. Voy a saber que hay un alma dentro de ti que Dios le ama y que me va a interesar lo que a ti te interesa. Porque a veces nuestra naturaleza humana a veces se adelanta e inmediatamente descartamos a esas personas sin realmente ver y estimar el valor de su vida y de su alma. Miren, en una ocasión, hace muchos años, y se los voy a decir hace muchos años, harán unos 10, 12 años más o menos, como era mi segundo año de haberme convertido, yo ya estaba dando discipulados en el taller, ¿sí? Y recuerdo que yo les hablaba a Cristo a todas las personas que trabajaban alrededor de ahí del taller, yo les hablaba. Había trabajadores de otros lugares y a muchos de ellos les hablaba de Cristo y los invitaba a comer al taller conmigo. Y al finalizar la comida empezaba el discipulado. Y llegamos a tener como 10 o 12 personas de diferentes lugares. Y yo era nuevo en el evangelio, pero me aventaba como quiera, ¿sí? Entonces en una ocasión yo tenía un trabajo de un cliente y ese cliente mandó a alguien al taller. Y le dice, llega el chavo en pleno discipulado, en pleno enseñanza, ¿verdad? Llega el chavo y me dice, oye, es que me mandó, le digo, me mandaron por un material, le digo, ¿sabes qué? Le digo, estoy muy ocupado. Dije, ¿te puedes esperar afuera? Ahorita que terminemos, voy para allá contigo. Y así quedó. Entonces, cuando termino, 20 minutos después, media hora después, llego, salgo y está el chavo agachado, así, en esta forma. Y le digo, listo. Y se me queda viendo. Y me dice, yo también hago lo que tú haces. También creo en el Señor, dice. También soy cristiano. Dice, y también le hablo a las personas de Cristo, también estudio como tú. Pero ¿sabes una cosa? Me dijo. Estaba orando por ti.
no se hace lo que hiciste. Y yo me quedé, ¿cómo? Dice, no se hace lo que hiciste. Dice, las personas son importantes para Dios. Dice, yo no dije nada porque yo te conozco. Yo conozco a Dios, perdón. Y sé que lo que estás haciendo es importante, pero no es forma de tratar a las personas. Dijo, todas las personas son valiosas para Dios. Dice, entonces, ¿qué les estás enseñando? Me dijo. Esa no era la forma de contestar. Y a mí Dios me reprendió ahí. Ahora, ahí entendí yo el significado verdaderamente de amar a las personas, de darles un valor, ¿verdad? Dijo, ¿qué tal si el que hubiera llegado no conocía a Dios? Yo sí lo conozco, dijo. Pero si otra persona no hubiera conocido a Dios y estás enseñando de Dios y así tratas a las personas, no vuelvo contigo, bye. Sí. Entonces es importante saber el valor de las personas para nosotros. Es importante porque ese día Dios me hizo entender el verdadero significado de amarlas y de interesarme por el prójimo. Ahora sé que todos tienen un valor especial para Dios y que cómo puedo predicar lo que no vivo. Eso es lo que me afectó a mí, y de que hoy, por ser estas fechas que recordamos la Navidad, también tenemos que recordar, también tenemos que ver que tenemos que desempolvarnos y recordar que el cristianismo no solo se vive diciendo que somos hijos de Dios. No solamente decir, yo voy a una iglesia y soy hijo de Dios. Debemos interesarnos por la vida de los demás. Ese día que me pasó eso, de ahí en adelante le dije a Dios, persona que entre aquí, aunque sea un poco, pero lo voy a compartir de ti. Y hasta la fecha, cualquiera que entre ahí, les comparto un poco de Cristo. Porque amar al prójimo no solamente es servir en lo que ocupa. No, amar al prójimo como Cristo nos amó requiere que entremos a su mundo, que sacrifiquemos tiempo y esfuerzo para acercarlos más al Señor Jesús. Eso es amar al prójimo. No juzgando, ni señalando, ni haciendo acepción de personas por su apariencia o por su color de piel. Que muchas veces también eso nos afecta a nosotros. Tenemos que darle el valor que Dios les da. Amar a nuestro prójimo requiere que tomemos la iniciativa, nosotros, de involucrarnos en sus vidas. De ser parte porque las personas son valiosas para Dios, por eso. Punto 2 dice, si las personas son valiosas para Dios, entonces también debemos amar y valorar a las personas. Ese es el punto 2. Y fíjense que en Santiago 4:4 dice algo muy interesante, ¿sí? Dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Dice, les repito, si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. En pocas palabras, si no amas a Dios, tú amas al mundo. No puedes amar a los dos. Cuando Santiago escribe esta porción de la Escritura, esta carta, amistad con el mundo significa amar el sistema de valores del mundo más que a las personas. Dios ama más a las personas que al mundo, definitivamente. Dios se interesa más por las personas que por las cosas del mundo, porque las personas tienen un valor real para Dios. Las personas tienen un valor real, pero eso no significa que nosotros tenemos que amar las cosas que están en el mundo. Es lo que dice también la primera carta de Juan. Porque ¿qué hace el mundo? Nos atrae. El mundo nos enseña cosas, tentaciones, y a veces esas cosas nos atrapan. A veces nos atrapan y aprendemos a hacernos las nuestras, aprendemos a amarlas, aprendemos a adueñarnos de ellas, les damos un significado, les damos un valor y les damos una posición en nuestras vidas. Y a veces cuando no estamos fuertes, ocurre cada instante. A veces amamos más el sistema de valores del mundo que los valores de Dios. Si no amamos los valores de Dios, no vamos a poder amar a las personas. Eso es definitivo. ¿Por qué? Porque aprendemos a amar más el materialismo, aprendemos a amar más el placer, la popularidad, aprendemos a amar más el prestigio a las personas, las posesiones, las posiciones. Aprendemos más a amar estas cosas que los valores de Dios. Pero Dios ama a las personas y quiere que también nosotros le amemos a Él y a las personas. Por eso es interesante, una forma en que nosotros le mostramos
nuestro amor a otros es mostrar un interés en sus intereses. Esa es una de las formas que nosotros podemos demostrarle amor a las personas. ¿Cómo? Podemos interesarnos en lo que es importante para ellas, atenderlas, orar por ellas, orar por sus necesidades. Es una forma de amar a las personas. En otras palabras, lo que es importante para ti se vuelve importante para mí. Siempre recuerden esto, siempre es dentro del contexto bíblico, ¿sí? Porque pueden ser importantes muchas cosas de la otra persona que no tienen relevancia ni les van a ayudar en sus vidas, entonces esas no son importantes para nosotros tampoco. Siempre y cuando sea todo dentro del contexto bíblico, si son importantes sus necesidades, también son importantes para nosotros. Por eso si vamos a ser amigos de Dios, hermanos, si vamos a ser amigos de Dios, como dice el texto, entonces tiene que importarnos lo que a Él importa. ¿Y qué le importa a Dios? La vida de las personas. Le importa la vida de las personas. A Dios no le importa cómo estás, cómo eres, no le importa tu imagen, no le importa nada de eso, le importa tu carácter, tu corazón. No le importa cómo luces, sino lo que eres. Eso es lo que le importa a Dios. Por eso también un paso esencial hacia la amistad con Dios significa elegir, valorar lo que Él valora. Eso nos va a acercar más a Dios y valoramos lo que Él valora. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, somos importantes para Dios. Porque ¿qué creen? Alguien oró por ti algún día. Fuiste importante para alguien en una ocasión. Alguien le pidió a Dios por tu vida y hoy estás aquí. Por eso Dios se preocupa y te da un valor tremendo a ti y les da un valor a las personas. Aunque no vengan a la iglesia, las personas son importantes para Dios. Todas. Ellos son nuestro prójimo. Todas esas personas. Porque nosotros, ¿quién éramos antes de llegar a Cristo? ¿Dónde estábamos? A lo mejor teníamos muchas cosas. Decimos, después de ser cristiano me fue peor. Pero hoy encuentras la paz, el perdón, la redención, la salvación. Antes no. Antes estábamos enterrados en el lodo, en nuestras propias concupiscencias, en nuestros pensamientos, en problemados en muchas cosas. A lo mejor estábamos bien económicamente, pero sin paz en el corazón. Y eso es lo tremendo, hermanos, porque fíjense, en una ocasión había una pareja que le gustaba coleccionar objetos del Medio Oriente. Iban a Asia y los traían y así, y muchas cosas. Entonces, tenían su casa arreglada con muchas cosas de estas, con muchos objetos de diferentes culturas. Entonces, tenían también una vasija en el patio, vasijas en el patio regadas por todos lados. Entonces, a lo que llega un amigo y ve su casa y empieza a observarla y wow, qué bonito, y esto y lo otro. ¿Y de dónde trajiste esto? No, pues le empiezan a dar santo y seña de dónde lo trajo. Y dice, va al patio y ve una vasija enterrada y le dice, ¿y esta? Es donde tomaba agua el perro. Una vasija enterrada en el lodo, llena de mugrero y todo. Dijo, el chavo la sacó, la vio, la empezó a limpiar y le dijo el dueño de la casa, si te gusta te la puedes llevar. A lo que accede este hombre, la toma, la limpia, la lava y pues no se quedó con la espinita. Va con un coleccionista y este hombre le dice, mira, traigo una vasija, pues está bonita, puede ser colección, necesito que me digas qué es y para qué sirve y cuánto me das por ella. A lo que este hombre la mira, la ve y se queda sorprendido y le dice, wow, esta es una vasija que tiene alrededor de 6 siglos, su valor es incalculable. Dice, ¿quién te la dio? Dice, es que ahí tomaba el agua el perro de un amigo. Estaba enterrada en el lodo, le dice. Dice, esta vasija tiene un precio incalculable. Dice, bueno, ellos me la regalaron y ahora yo la limpié, yo la saqué del lodo, la limpié, la lavé y ahora es mi posición. Y a veces nosotros somos así. Nosotros y las personas somos como esa vasija para Dios. ¿De dónde nos tomó Dios? ¿De dónde nos sacó? Así estábamos como esa vasija. Y también, ¿saben cuál es el valor de una persona? Es incalculable para Dios. Es incalculable. Por eso cuando Jesús le responde a estos hombres, tienes que amar al prójimo. A mí no me importan tus leyes, no me importa nada.
Tienes que amar a las personas, tienes que saber entender, empezar a perdonar. Y a veces nosotros no somos así. Tenemos que ser como este hombre que sacó esa vasija de ahí, porque Jesús a nosotros nos limpió, nos sacó, nos redimió y nos hizo de su propiedad. Y ahora todos los que estamos aquí, hermanos, los que están allá afuera, somos importantes para Dios. Y nuestras vidas tienen un valor incalculable para Dios también. Porque fuimos no comprados con dinero. ¿Con qué fuimos comprados? Con la sangre preciosa de Jesús. Con eso fuimos comprados. Y para eso no hay precio. Y esto es lo que trajo la Navidad. Eso es lo que trajo. Un valor incalculable para sus hijos, para nosotros. Amor, ¿qué trajo? Perdón, redención. Tenemos que recordar aquel evento cuando Jesús nació, que hoy conocemos como la Navidad. Pero también necesitamos recordar cuál es el propósito de la Navidad cuando ocurrió dentro de ti. ¿Cuál es nuestra tarea hoy como cristianos? Amar, darles a las personas el valor que Dios les da. Tenemos que verlas con los ojos de Dios, porque así como eres de gran estima para Dios, nuestro prójimo también lo es. Por eso el punto 3 dice, debemos hacerles una oferta de salvación a las personas. El punto número 3, si nosotros vemos a las personas con los ojos de Dios, les vamos a dar el valor que Dios les da. Por eso tenemos que hacerles una oferta de salvación a las personas. Debemos amarlos, debemos hablarles de Cristo. Fíjense, los 3 grupos que mencionaba al principio, los 3 grupos estos de fariseos, saduceos y herodianos, estaban más preocupados porque se cumplieran leyes y preceptos antes de preocuparse por la vida de las personas. Así eran ellos. Pero para Dios lo más importante hoy es la vida de las personas. Y somos nosotros los que amamos y los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, los que debemos llevar, los que nos ha dado Dios esa tarea de poder llevar su amor a las personas, de poder demostrar el amor a los perdidos. Somos los encargados nosotros hoy. Dios puede mandar ángeles, puede venir Él directamente, pero no lo tienen permitido los ángeles hablar. Nosotros sí, y somos los encargados de hacerlo. Pero a veces no somos diligentes con esto, con esta tarea, con los mandamientos que Dios nos ha dado. No somos diligentes. A veces no queremos escuchar. Dios nos ha dado una responsabilidad. Y esa responsabilidad es no negar ni esconder lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey. Somos portadores de su gracia, portadores de su palabra. Dios nos ha dado el Espíritu, nos comisionó para ir y evangelizar, para hablarle a las personas, para que no vayan a un destino en el cual Dios no se va a encontrar. Para eso Dios nos comisionó. Y les hemos hecho una oferta de salvación a las personas. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? A veces se van a enojar mucho. A veces nos van a votar, pero que no quede en nosotros hacerlo. Una persona que ha nacido de nuevo, como yo creo que todos aquí hemos nacido de nuevo, y comprende el verdadero significado de la Navidad, entiende que todas las personas están en un estado crítico, en un estado de urgencia. Porque si la muerte los sorprende, a ellos ya no hay marcha atrás. Tenemos que hacer conciencia de estos. Hay una historia que encontré que habla más o menos acerca de esto. Dice, sorprendidos por una tormenta inesperada de invierno, 2 excursionistas, dice, buscaron desesperadamente refugio. Dice, el viento tan fuerte traía consigo nieve, la cual pegaba contra sus rostros y obstruía su visión. La nieve aumentaba cada vez más, y después de varias horas de ser expuestos al frío intenso y al cansancio, uno de ellos exclamó, diciendo, necesito descansar. Luego se dejó caer en la nieve y casi instantáneamente se durmió. Su compañero, reconociendo la gravedad de la situación, se esforzó y se dio cuenta de que ya no estaban lejos del campamento. Así que rápidamente regresó a donde estaba su amigo y lo despertó pegándole un golpe en el rostro. Y el hombre se despertó, se enojó muchísimo y comenzó a seguirlo, a su compañero, hasta
la casa más cercana. Una vez que ya habían entrado a la casa, le demandó la respuesta y le dijo, ¿por qué le había pegado en la cara? ¿Por qué le había pegado tan fuerte? Y le dijo, te pegué para salvarte la vida. Te pegué para salvarte la vida. Si yo te hubiera dejado tener lo que querías, te hubieras muerto congelado de frío. Ahí en ese lugar. Proverbios 27:6 dice, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. El amor no voltea, el amor que Dios quiere no voltea al otro lado, ni se mantiene en silencio cuando ve al prójimo tomar decisiones equivocadas. Nosotros no podemos callarnos cuando vemos a nuestros amigos, a nuestras familias, a las personas tomando decisiones equivocadas. No podemos hacerlo. Inclusive Dios establece algo ahí en Ezequiel 3:18. Dice que si nosotros fallamos en advertir al impío acerca de su error en el camino, es decir, que si no denunciamos su pecado, dice, el impío va a morir, pero su sangre va a ser demandada de tu mano. Tenemos esa responsabilidad nosotros de hacerlo. Tenemos esa responsabilidad de hablarles, de denunciar el pecado. Debemos anunciar ese mensaje de salvación para las personas. Y esta es la oferta de salvación que Dios les hace. No necesitan hacer nada, solamente necesitan creer en Cristo. Solamente necesitan hacerlo. Tal vez a muchos de nosotros nos va a pasar lo que pasó con ese amigo. Muchas personas se van a enojar. Porque cuando la palabra llega como un golpe a la vida de las personas. Muchas personas se van a enojar, pero no importa que se enojen. ¿Para qué es hablarles de la palabra? Para salvarles de la vida. La palabra los va a salvar, Jesús los va a salvar. Porque muchas veces el mensaje para las personas es como ese puñetazo en el rostro. Dice, porque la mayoría de las personas están dormidas espiritualmente y pueden morir. Y necesitamos ver la gravedad de su situación. Necesitamos velar por ellos y hacer un alto. Y si las dejamos algún día así, tenemos que regresar por ellas. Tenemos que orar y que Dios nos dé el tiempo y la pauta para poder compartirles de Cristo. Tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerles esa oferta de salvación. No podemos guardar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no se guarda. La palabra del Señor se proclama, se habla. Había una vez también, cuenta la historia que había un violinista muy famoso que estaba pasando crisis económica, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que estaba pasando crisis económica y que él, pues bueno, decide vender lo más preciado en su vida, que era su violín. Decide venderlo y dice, para su sorpresa, el hombre que lo compró era coleccionista y subastador. Era tremendo esto, a mí me encantó. Dice, pasó un tiempo y el violinista pudo recuperar algo de su dinero y volvió a regresar con este subastador y le dijo, vengo por mi violín, vengo a recuperar mi violín. Le dijo, cuánto lo siento. Dice, ya lo he hecho mi más preciada pertenencia, ya no te lo puedo regresar. Y lo que se entristeció este hombre, este violinista se entristeció, y al regresar, ya al querer regresar a su casa se le ocurrió una idea. Y dijo, bueno, déjame, le digo al hombre que solamente me deje tocarlo una vez más. Y a lo que llega con este hombre y le dice, oye, ok, es tuyo, pero déjame tocarlo una sola vez más, por última vez, antes de que este violín sea sentenciado al silencio. Déjame tocarlo una vez más. A lo que este coleccionista accede y le dice, va, tócalo. Y dice, cuando empezó a tocar ese violín, dice que todas las habitaciones de su casa, toda la casa se llenó de esa música hermosa, de ese sonido armonioso. Y dice que cuando terminó de tocar, quedó impresionado el coleccionista. Y le dijo, de ninguna manera te voy a quitar ese violín. Dice, es tuyo, te lo regalo. Dijo, llévalo al mundo, que el mundo lo escuche. Toca para el mundo, que el mundo lo escuche. Yo no puedo guardar ese violín, así que llévalo y que el mundo lo escuche. Y es interesante porque a veces nosotros somos como este hombre, ¿no? Como el coleccionista. A veces tenemos la palabra de Dios, pero la queremos tener guardada ahí, solamente para tenerla. Pero tenemos que ser como este violinista, ¿sí? Tenemos que llevar la palabra del Señor para que otros la escuchen. Tenemos que llevar, no debemos
Nosotros debemos llevar el evangelio al mundo. No tenemos el derecho de silenciar la palabra de Dios. No podemos hacerlo. Amar al prójimo no solamente es suplir sus necesidades externas o biológicas. Es suplir su necesidad interna, la del corazón. Muchos de ellos están en sentencia y no lo saben, pero tú y yo sí lo sabemos. Tú y yo sabemos que se van a perder. ¿Qué vamos a hacer hoy nosotros para recordar la Navidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer fiestas? ¿O vamos a comenzar a amar al prójimo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo, hermanos? Jesús les dio, ahí en Lucas 10, hizo una respuesta con una excelente ilustración. Ahí en Lucas 10:30 Jesús respondió, dice, escuchen esto, con esto termino. Jesús respondió, dijo, bajaba un hombre de Jerusalén, dice, a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, lo curó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el maestro experto en la ley. Entonces Jesús le dio la respuesta y le dijo, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En aquel tiempo los samaritanos, hermanos, eran un pueblo excluido, eran los rivales de los judíos, nadie los quería. Si nos ponemos a ver en los evangelios, en los 3 libros donde viene esto, el levita jamás pudo abrir su boca a decir fue un samaritano, porque no se podían ver ni en pintura. Pero Jesús nos puso el ejemplo de las personas. Los samaritanos eran un pueblo despreciable para los judíos, para los fariseos y para los maestros de la ley. No podían verse ni en pintura, pero fue un samaritano el que tuvo el corazón. Navidad no solamente es fiestas, pachangas, regalos. Navidad es recordar quién somos nosotros y quién nació en nuestro corazón. Eso es la Navidad. Vamos a orar y agradecerle a Dios. Señor Dios, te agradecemos, Padre, porque nos da la oportunidad de entender, Señor, el significado. Cuando tú mandaste a nacer a Cristo en ese pesebre, en nuestro corazón. Hoy te agradecemos, Dios, por tu cuidado, Señor, por tu gracia, por esa bendición que nos diste de poder ser tus hijos, Señor. Hoy te pido que bendigas a tu iglesia, a los hermanos que están aquí entre nosotros, Señor, a los niños. Pero también bendice a los que hoy dispusieron no estar entre nosotros. Te pido que los bendigas también, Señor. A los que no pudieron estar, Señor, por circunstancias externas, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, donde quiera que estén. Guárdales. Y a nosotros muéstranos más de tu palabra, más de tu amor, Señor. Enséñanos a amar a los demás. Amar al prójimo, Señor. Enséñanos a tener esa comunión contigo, Padre, para amarte y conocerte, Señor. Te damos gracias por ese gran amor que nos tienes a nosotros, Señor, y eso nos hace sentirnos amados por ti, Dios. Bendícenos y permite que podamos nosotros ser hacedores de tu palabra en esta tarde, Señor. No solamente oidores, sino que pongamos en práctica lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido, Señor, a través de estos años. Hoy te bendecimos, Señor, y bendigo a tu iglesia, Dios, también. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, por esta ocasión, por tu palabra, por el mensaje, y gracias por todo, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos bendigas, Señor, con tu paz, tu amor, con tu gracia y con la comunión de tu Espíritu, Dios. En Cristo Jesús. Amén.